este domingo, primer domingo del año, si hiciéramos un balance de nuestras experiencias del año que pasó, ¿cómo calificarías tu vida? ¿Fueron tus experiencias positivas o negativas? ¿Qué experiencias tienes para este nuevo año? ¿Cuáles son tus temores al iniciar este año? Creo que hay muchas cosas que pudieran estar preocupándonos al iniciar este año, ¿no? A veces los comentarios de los analistas políticos, financieros, no son muy alentadores. Y nos preguntamos, ¿qué va a suceder en el ámbito de la seguridad? ¿Seguirá habiendo tanta violencia como hubo el año pasado? La cuestión económica, ¿qué nos espera? Se nos habla de que las cosas van mejorando, pero leemos que hay una Europa ahí tambaleante en su economía, España, Portugal, Grecia y varias otras naciones del bloque europeo. Y sabemos que está tan interconectada la economía del mundo, ¿verdad? Que si algo sucede ahí, el rebote nos llega. Entonces, cuando vemos estas cosas, ¿con qué expectativas iniciamos este año? Qué interesante es iniciar este año leyendo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcías y vivían en un pequeño pueblo de Benjamín llamado Anatot. Él apoyó las reformas espirituales en Judá bajo el reinado de Josías alrededor del año 622 a.C. También el profeta Jeremías se puso a la alianza militar entre Judá y Egipto para poder hacer frente a Babilonia. Y porque se opuso a esa alianza fue rechazado, encarcelado, golpeado. Jeremías ministró bajo el reinado de varios reyes en Judá. Algunos de ellos fueron Josías, Joacim, Sedequías, que fue el último rey de Judá, y también bajo el gobierno de Gedalías, que fue el gobernador que impusieron los babilonios a los judíos. Jeremías, contra su voluntad, fue llevado a Egipto y allí murió. La tradición dice que lo pusieron en un tronco y lo aserraron. Jeremías es importante por su mensaje, porque en su libro él llama al pueblo a arrepentirse para evitar el castigo de Dios. Cuando el pueblo no se arrepiente, Jeremías les aconseja rendirse ante los babilonios y evitar tanta muerte y sufrimiento. Y el llamar al pueblo a rendirse ante el enemigo, pues era un mensaje no muy agradable para sus compatriotas. Así que lo tienen como un profeta falso. Y es allí, en medio de su sufrimiento, de sus dolores, que Jeremías habla de que Dios va a restaurar a su nación. Y habla del nuevo pacto. Los capítulos 30 al 33 de Jeremías hablan de esperanza en medio de la adversidad. Si en los capítulos anteriores Jeremías describió un mensaje bastante difícil para el pueblo, las experiencias iban a ser muy dolorosas, iban a ser conquistados por un ejército extranjero, iban a ser deportados de su país, iban a vivir en el extranjero. En medio de esa experiencia, Jeremías le dice al pueblo, ¿verdad?, lo que hemos leído en el capítulo 31. Voy a pedirles que nuevamente abran sus Biblias. El pasaje que estamos estudiando esta mañana es parte de una sección mayor que va del capítulo 30 al 33, que se conoce como el libro de la consolación de Jeremías.
al estilo de Isaías, ¿verdad? Que también tiene unos capítulos que se conocen como el libro de la consolación. Y se les llama así porque en medio de su mensaje tan duro, un mensaje de juicio, de adversidad, él introduce un tema de esperanza. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana no solamente es parte de ese libro de consolación, sino es parte en el capítulo 30 y 31 de 6 poemas que escribe Jeremías. Son 6 poemas que la traducción que tenemos de Reina Valera no nos permite identificar mucho por la forma en que viene redactado. Pero si ustedes toman una versión como Dios habla hoy, que respetan la indentación, ustedes pueden distinguir las secciones de los poemas. Son 6 breves poemas, cada poema tiene 2 estrofas. Y en una estrofa habla de algo negativo y luego habla de algo positivo. Y lo interesante es que de estos 6 poemas, 3 se dirigen a los varones, 2 a las mujeres, y el 6º se dirige a todo el pueblo de Israel. Así que el pasaje de hoy, el mensaje de Jeremías, creo que trae un tema muy, muy esperanzador para su pueblo. Y así como ese mensaje de Jeremías trajo esperanza a un pueblo que sufría el cautiverio, la palabra del Señor trae también aliento a la iglesia el día de hoy por medio del profeta Jeremías, al iniciar un año que no sabemos qué nos va a deparar. Si pudiéramos resumir el párrafo que leímos, ¿verdad?, versículos 7 al 14 de Jeremías, podemos decir que Dios nos da palabras de esperanza y gozo. ¿Sí? Así que, grábate eso. Dios nos da palabras ¿de qué? De esperanza y gozo. Si tú captas eso, habrás captado lo que queremos compartir contigo esta mañana. Que Dios quiere darte palabras de esperanza y gozo al iniciar este año. No todo es negativo. No todo es oscuro y sombrío. En medio de la dificultad, Dios da a su pueblo palabras de esperanza y gozo. Vamos a ver las palabras de esperanza. Y lo primero que vemos aquí es que la esperanza brota de la palabra de Dios. En el verso 7 inicia, dice, porque así ha dicho ¿quién? Jehová. La esperanza brota de la palabra que Dios habla a su pueblo. Y hermanos, así es. Domingos atrás, durante Adviento, hablábamos de Adviento como tiempo de esperanza. Y dijimos que la esperanza descansa en la palabra de Dios. Es lo que Dios habla, lo que Él pronuncia para su pueblo, que es el fundamento de la esperanza nuestra. Así que yo no sé qué experiencias ustedes estén viviendo en lo particular, pero no importa qué situación tú estés atravesando, la palabra de Dios es tu fundamento y allí tú puedes generar esperanza, porque Dios quiere darte esa palabra de aliento. Entonces, Dios nos da palabras de esperanza y esa esperanza brota de la palabra que Dios nos habla. En segundo lugar, la esperanza se fundamenta en la promesa de Dios. Vean el versículo 8. ¿Qué les promete Dios? He aquí, yo que los hago volver de la tierra del norte. Y en el verso 10 dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dios le da palabras de esperanza a su pueblo. La esperanza brota de esa palabra que Dios habla y esa esperanza se fundamenta en la promesa de Dios. Y Dios le dice, yo les voy a hacer volver, yo les voy a reunir. Lo interesante es que en esta promesa nadie es excluido. Todos son involucrados dentro de la esperanza que Dios trae a su pueblo. En los versículos... En el versículo 8, ¿quiénes son partícipes de esa gran reunión? Dice, y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ¿quiénes?
ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Qué interesante que se incluya a los lisiados, porque se acuerdan, habían ciertas leyes restrictivas en el Antiguo Testamento, que las personas lisiadas no iban a ser parte de la congregación de Dios. Pero en este nuevo pacto, en este nuevo volver, todos están incluidos, aun los lisiados, las mujeres. En muchos relatos de la Biblia dice, y habían tantos hombres, sin contar a quienes, a las mujeres y los niños. En aquella cultura no figuraban en las estadísticas, no eran importantes para la estadística. Y aquí son incluidas en el retorno. Así que la promesa de esperanza es para todo tipo de personas. Qué interesante es esto. También, y algo muy importante, es que Dios le da al pueblo una promesa de reunirlos, de restaurarlos. Aquí hay una figura que va en dos direcciones, la figura del pastor y las ovejas. ¿Sí? Dios va a ser el pastor de su pueblo, los va a cuidar, los va a reunir, pero también dice que los va a librar de la mano del más fuerte. Y cuando habla de librarlos de la mano del más fuerte, de traerlos de nuevo a su tierra, el profeta está evocando una experiencia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? El Éxodo. ¿De dónde sacó Dios a su pueblo? De Egipto, ¿no? De otro imperio que había dominado sobre los israelitas. Así que Dios nos da una palabra de esperanza. Esa esperanza se fundamenta en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y esa esperanza es resultado de la gracia divina. Vean el versículo 9, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué pasa en el versículo 9? Dice, irán con lloro, mas ¿cómo volverán? Mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín, ¿qué? Es mi primogénito. ¿Ven ustedes la importancia de conocer los eventos históricos para entender? Cuando el profeta dice que Efraín es su primogénito, ¿qué viene a sus mentes? ¿Quién fue Efraín? ¿Hijo de quién? De José. Acuérdense, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y ellos ocuparon los lugares de dos tíos, ¿verdad? Que no fueron contados entre las tribus. Uno porque fueron escogidos para el sacerdocio, todos los levitas, ¿verdad? Y otro porque ahí pecó y fue cortado. Pero Manasés era el mayor. Y por ser el mayor le correspondían los derechos de primogenitura, que era una doble porción de la herencia. Efraín era el menor, no le correspondían esos derechos. Pero ¿qué sucede? Acompáñenme, marquen Jeremías y vamos rápidamente a Génesis capítulo 48. Y aquí, por eso hablamos de que la esperanza es obra de la gracia de Dios. En Génesis 48, el verso 14, ¿me acompañan leyéndolo juntos? Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué hizo Jacob? Le dio al que no le correspondía, ¿qué? El derecho de primogenitura. Fue un acto que él no merecía, se lo regalaron. Así cuando el profeta dice, yo les voy a reunir, les voy a rescatar de donde yo les haya enviado,
y seré para ustedes un pastor, dice, porque Efraín es mi primogénito. Lo que está diciendo, aunque ustedes no lo merezcan, Dios de su gracia les va a dar esta esperanza, el volverles a reunir en su tierra. Si Dios actuara con nosotros conforme a nuestras obras, ¿qué sería de nosotros? Pero es por su gracia que aquí estamos. A la iglesia no venimos los buenos, ¿verdad? Sino venimos los enfermos, los que sabemos que tenemos necesidad de la gracia de Dios. Lo que dijo Jesús, yo no he venido a llamar justos, sino que pecadores al arrepentimiento. No vine a los sanos, sino vine a los enfermos. Entonces, hermanos, Dios a través de Jeremías nos está dando una palabra ¿de qué? De esperanza. Esa esperanza brota de la palabra de Dios, se fundamenta en la promesa de Dios y es obra de la gracia de Dios. Pero no solo nos da palabras de esperanza de lo que Él va a hacer, sino también nos da palabras de gozo. Vean ustedes los versículos 12 al 14. Y aquí el gozo es la respuesta del pueblo ante el obrar de Dios. Debido a que Dios ha actuado a su favor, entonces el pueblo se goza, se alegra. En el versículo 12 dice en Jeremías, estamos nuevamente, dice Jeremías 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Lo que Dios hace por su pueblo es el motivo del gozo. Ahora, hermanos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? El viernes hacíamos un repaso de las bondades de Dios, del perdón, de la sanidad, de la protección, su gracia, su provisión. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho a nuestro favor? Bueno, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es la razón de que nosotros tengamos ¿qué? Gozo. Porque Dios ha actuado en tu vida, en mi vida, podemos tener gozo. Dios cumple lo que promete. Entonces no solo nos da esperanza, sino nos da gozo. Al ejecutar Él su palabra a favor de su pueblo, produce el gozo. Aquí el pueblo se gozaba porque volvería por caminos con aguas. Si ustedes se ubican un poquito, permítanme darles las espaldas un momento. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan? Imagínense, ¿no? Aquí al centro está la franja de tierra que llamamos Palestina. Y aquí a la derecha estaría el río Jordán. Y después del Jordán todo es desierto, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Los ejércitos que vinieron realmente no venían del norte, sino del este. Pero como no podían caminar por el desierto, que era muy, muy difícil, viajaban por el este y entraban a Palestina por el norte. Así que los llevaron a dar una vuelta bien grande para trasladarlos a Babilonia. Pero dice ahora que Dios va a hacer un camino diferente, un camino derecho, y no solo derecho, sino un camino con fuentes de aguas para su pueblo. En términos contemporáneos, ¿verdad?, diríamos que se fueron por un camino de terracería y Dios los hizo volver por una superautopista. ¿Sí? Sí, Dios los iba a hacer retornar por un camino nuevo. Y no solamente los iba a regresar por un camino nuevo, sino les iba a proveer con abundancia. Ven ustedes el versículo 12, dice que iban a venir para disfrutar el bien de Jehová. Lo interesante aquí, que el gozo no solo es el resultado del actuar de Dios a favor de su pueblo,
sino que el gozo debe ser una experiencia de toda la comunidad. Si alguien está excluido de esa experiencia de recibir la gracia de Dios, el gozo no está completo. Lo que Dios promete para su pueblo no es solo para algunos, es para todos. Dijimos que en esa promesa todos estaban incluidos. Y de nuevo el profeta hace referencia a esto, que la experiencia de gozo debe ser una experiencia de todo el pueblo. Vean en el versículo 13, dice, entonces, ¿quién? La Virgen se alegrará en la danza. ¿Quién es más? Los jóvenes y los viejos juntamente. Los jóvenes, los viejos, la palabra virgen no solo habla de una cuestión moral, sino habla de doncellas, de adolescentes, de jovencitas. Ellas eran parte de la comunidad. ¿Y qué importante es eso? Porque eso tiene implicaciones para nosotros. Si el gozo es solo para algunos y los demás están sufriendo y no pueden ser parte de esa bendición, es que algo está fallando con nosotros. Porque lo que Dios hace, lo hace para bendecir a todo su pueblo. Entonces, no podemos estar contentos unos cuantos y otros nada más sufriendo. El gozo de unos debe alentar a los que sufren y el sufrimiento de los otros debe mantener humildes a los que gozan. Y en esa humildad compartir de sus bendiciones, compartir de su alegría, para que el gozo sea en realidad una experiencia de toda la comunidad de fe. Entonces, al inicio de este año Dios nos da palabras de esperanza y palabras de gozo. De esperanza, porque Él promete algo. De gozo, porque Él cumple lo que promete y esa es la experiencia de gozo de su pueblo. Así que al iniciar un nuevo año, al iniciar un nuevo gobierno en nuestro estado, en nuestra ciudad, al leer los análisis políticos, financieros, sociales para nuestro país, quizá podamos sentirnos como el pueblo de Dios en Babilonia, desamparados, olvidados de Dios. Pero es en medio de esa situación que Dios nos habla palabras de esperanza y gozo. Afirmemos nuestra confianza en las promesas de Dios y gocémonos con júbilo, porque todo lo que Él hace y hará por su pueblo es para que podamos gozarnos y alegrarnos delante de Él. Que el Señor nos bendiga.